Hoy desarrollamos eh, función y tipos de funciones. La función viene a ser una expresión matemática en donde cada una de ellas tiene su forma y a la cual adquiere un nombre o nomenclatura de acuerdo a esa forma. Entonces aquí tenemos nuestro tipo de función, cuando una función lineal, cuando eh, nuestra función está compuesto por ax más b con a distinto a cero. Es decir, que aquí tenemos un ejemplo de función lineal donde 5x más 1, en donde mi variable x tiene exponente 1. A eso se refiere una función lineal. Una función constante es aquella en donde no tiene ninguna variable x. Es decir, de que mi función de x es igual a 3 o mi función de x es igual a menos 1. Viene a ser una función constante. Una función cuadrática es aquella en donde mi variable tiene exponente 2 y puede tener la siguiente forma. Entonces f de x igual a 3x cuadrado menos 5x más 2. Otro ejemplo es f de x igual a 2 sobre 3x al cuadrado. Por lo tanto, una función cuadrática es aquella en donde su variable tiene exponente 2. Y una función polinómica o polinomial viene a ser a partir de una función cuadrática, eh, es decir, a partir de exponente 2. También se le llama función polinomial, es decir, de que en algunos ejemplos f de x igual a x cuadrado menos 4 es una función polinomial, como también podemos llamarlo una función cuadrática. El otro ejemplo es f de x igual a 8x cubo menos 2. Esto ya corresponde a una función polinomial. Y una función exponencial es aquella en donde la variable x aparece como exponente. Entonces tenemos un ejemplo, f de x igual a 4 exponente x, f de x igual a 1 sobre 3 exponente x. Y una ecuación logarítmica viene a aquella ecuación en donde justamente lleva como nomenclatura el logaritmo, que es log, el logaritmo de base a de x. Y aquí tenemos algunos ejemplos. F de x igual al logaritmo de base 5 de x, f de x igual al logaritmo de base 1 sobre 4 de x. Y una función trigonométrica es aquella que son las funciones trigonométricas ya conocidas, que son el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Aquí tenemos un ejemplo de una función trigonométrica, por lo tanto f de x igual a coseno de x al cuadrado. Y estas son los distintos tipos de funciones a la cual se pueda representar o expresar dicha función. Aquí tenemos nuestra primera actividad, dice: se desea construir una plaza de forma rectangular en el barrio. Según el plano para la construcción, el largo de la misma debe ser el triple del ancho más 2 metros, ¿no? Entonces aquí tenemos la plaza de forma rectangular en donde el ancho viene a ser la variable x y el largo viene a ser la variable y. Por lo tanto, en el punto A nos indica de que la relación de largo ancho es una función, si corresponde a una función. Entonces, mi largo, que es igual a y el ancho es igual a x. Entonces, si yo hago una relación entre el largo, que es y entre el ancho, va a corresponder a una función. Por lo tanto, corresponde a una función. Siguiente dice: escribe la expresión matemática que lo representa, el largo de la misma con respecto al ancho. Entonces, aquí por ejemplo nos dice que el largo de la misma debe ser triple del ancho más 2. Entonces, ¿cómo yo voy a representar? Como el largo es y, por lo tanto va a ser y igual. Me dice que debe de ser triple del ancho, por lo tanto debe ser 3x más 2.
y este viene a ser la expresión matemática de dicha función. Entonces y va a ser igual a 3x más 2. ¿Qué tipo de función es? Entonces por este formato viene a ser una función lineal. Siguiente ejercicio. El ejercicio B dice, observa las siguientes expresiones y di qué tipo de función representa según su forma. Entonces aquí tenemos y es igual a 2x cuadrado más 3 por el variable x por estar elevado al cuadrado viene a ser una función cuadrática. Siguiente, y es igual a menos 4, como no contiene variable x, por lo tanto es una función constante. Y es igual a 3 exponente x. Mi variable x está como exponente, por lo tanto es una ecuación exponencial o una función exponencial. Y es igual a 1 sobre 2 x cuadrado. Mi variable x está elevado al cuadrado, por lo tanto es una función cuadrática. Y es igual al logaritmo de base 3 de x. Por tener la expresión log viene a ser una función logarítmica. Y es igual a 1 sobre 2 exponente x, es una función exponencial. Y es igual a 2x menos 4, es una función lineal. Y es igual a negativo coseno de x. Coseno de x es una función trigonométrica. Y es igual a x cubo menos 1, como tiene mi variable tiene exponente 3, por lo tanto es una función polinomial. Siguiente, ejercicio C, dice la siguiente expresión matemática y es igual a 2 por 3 exponencial x representa la condición para la construcción de un trayecto de la ruta que une la ciudad A con la ciudad B. ¿Qué tipo de función es? Entonces, como es una función y es igual a 2 por 3 y el exponente o la variable está en el exponente, por lo tanto es una función exponencial.